¿Respondés vos o yo? No, no, vos. La verdad es que nunca estuvimos solos. Nosotros, desde el principio que empezamos cada uno por separado a canalizar herramientas de asistencia a las personas, fuimos confiando plenamente en nuestros canales y como poníamos esas herramientas, primero al servicio nuestro y luego al servicio de los demás, íbamos teniendo unos resultados en velocidad, en contundencia, en profundidad, que no fuimos necesitando estudiar, digamos que herramientas o metodologías como pueden ser conocidas en el mundo espiritual y demás. Nosotros todo lo que damos y lo que brindamos es canalizado y bajado, digamos, del cielo y traído a la tierra por nosotros. Pero nunca nos sentimos solos. Y la verdad es que no usamos una sola herramienta, sino es que como canalizamos un poco lo que la persona, el paciente o el grupo de personas necesita, es siempre una fusión de las herramientas que ya tenemos con nuevas herramientas que podemos llegar a bajar, siempre desde la misma frecuencia y la misma energía que nosotros portamos, pero digamos, no es una sola herramienta, entonces es siempre como un campo infinito, digamos. Y ahora mientras él hablaba yo sentía de que es más fácil sostenerse en el tiempo porque realmente ser evolutivo es esto. Nosotros vamos sintiéndonos, sintiendo a la persona y vamos mutando hasta nuestras propias herramientas. Entonces hasta sería más orgánico, creo que esa es la palabra. Nosotros vamos viviendo lo orgánico de la evolución espiritual nuestra y de las personas. Y creo que por eso es nuestra forma de vivir y lo hacemos de esta manera sencilla. Bien. Bien. Bueno, los discos solares fueron creados en civilizaciones muy antiguas, de hace millones de años atrás, como lo era la Lemuria, Mu y la Atlántida, ¿sí? Estas civilizaciones tuvieron un punto en común, que en un momento se inundaron completamente y por eso desaparecieron todos los rastros de estas civilizaciones de la Tierra, ¿sí? Porque están en lugares que hoy conocemos como los continentes que conocemos, pero es como si estuviera una gran parte debajo de la Tierra. Cuando se produjo una caída de conciencia en estas civilizaciones, los grandes maestros que llevaban adelante esas civilizaciones tuvieron que tomar la decisión de poder resguardar toda la información que se había logrado producir y aprender de ese transcurso de esas civilizaciones en la Tierra. Entonces, la forma de poder guardar esa información, que está muy relacionada con el proyecto de la humanidad y lo que el humano vino a hacer aquí a la Tierra, lo que hicieron fue guardar esta información en discos, en literalmente discos que contenían los códigos y con toda esta información de cómo debía ser el humano y cómo es el humano solar, que ese es el proyecto que venimos nosotros acá, todos los seres humanos, a cumplir en la Tierra. Entonces, para que esta información no se perdiera, en un momento ese disco solar que se armó fue particionado en 12 partes y se distribuyó en distintos lugares de la Tierra para que en algún momento, cuando la humanidad estuviera lista con el nivel de conciencia necesario, pudiera volver a tomar contacto con esta información y volver a activarla en sí mismo. Entonces, durante muchos años hay muchas personas, principalmente en esta última era, muchas personas que empiezan obviamente a recordar este conocimiento, a saber de que determinada información está en determinados lugares, y ha habido durante muchos años una peregrinación de distintos seres humanos conectados, despiertos, a esos lugares específicos en donde esta información estaba guardada para volver a reactivar esa información, ¿sí? Esto es lo que se conoce durante muchos años, se conoce esto y de hecho hay mucha gente que ha estado yendo a esos lugares físicos. La nueva información que nosotros tenemos, que nosotros empezamos a comprender de los discos solares, es que en esta época en la que vivimos, esa información en realidad ya está guardada en nuestro propio ADN, ¿sí? Los seres que han encarnado en esta época, en esta era, en este momento de la evolución del planeta,
traen ya la información de esos discos guardada en el ADN. Entonces, digamos que no es necesario ir a buscar esta información a lugares físicos, sino que simplemente, y como muchas otras cosas más, lo único que hay que hacer es ir hacia adentro a buscar la información, porque ahí es donde está anclada en nuestro propio ADN, en algunos de nuestros órganos físicos y en distintos puntos donde está almacenada esta información. Pero bueno, la actualización de esto en realidad va mucho más allá, que eso te lo dejo a vos, que es la nueva información que hay al respecto de los discos solares. La actualización que nosotros estamos teniendo en estas últimas semanas, y es con lo que más o menos entendemos, porque nosotros hasta canalizamos cuáles son los retiros que tenemos que dar, las sesiones y cuáles van a ser las actividades, digamos, pilares del año, lo que hemos estado recibiendo es que justamente cuando se produce la caída ascensional planetaria y esta información queda guardada en discos solares, además de esto, aquellos maestros que la guardaron o que la pusieron a resguardo quedaron atrapados en lo que se llamó, mejor dicho, un sistema de protección de información, pero se quedaron atrapados en lo que luego nos han estado explicando en estos días, que es un código, en realidad es un sistema de supervivencia. Todos los seres humanos sentimos miedo, todos los seres humanos sentimos que estamos en alguna mayor o menor medida atrapados en algo. Todos los seres humanos sabemos de que tenemos un enorme potencial por despertar, por activar, pero que hay determinadas teclas o determinados puntos a los cuales todavía no arribamos, no llegamos. Entonces, a nosotros nos están empezando a dirigir para entrar en el cuerpo humano y empezar a levantar, de alguna manera, esta encriptación de este programa de supervivencia. Por ahí es medio difícil de comprender, no lo sé, pero está muy arraigado en el sistema nervioso de la persona y es esto que básicamente podemos conocer hasta como tono vagal. Si estoy en huida, si estoy paralizado o si estoy en necesidad de lucha o de pelea. Estas reacciones humanas están todas inscritas y están guardadas en esas sensaciones que vivimos cuando éramos maestros lemurianos, por ejemplo, y quedamos atrapados en el programa de supervivencia planetario. Entonces, a nosotros siempre nos desafían un poco más. Y entonces, en estas últimas semanas, lo que nosotros estamos recibiendo es justamente, y estamos siendo llevados, acompañados por nuestros guías y nuestro séquito, con vibración que Martín está canalizando nueva puramente para esto, de entrar en los sistemas nerviosos, de poder entrar a descubrir, y a mí me mostraban, por ejemplo, llavecitas como si fueran llaves de oro, entrar en determinados lugares del cuerpo donde se empieza a ir a desbloquear este programa de supervivencia que está instalado, como decía, ¿no? en las actitudes que podemos tener de huida, de parálisis, de pelea. Digamos, el humano de hoy es un resultado, es un constructo de esas civilizaciones caídas y que hoy estamos en el enorme proceso de verdad volver a levantarnos. Nosotros creemos firmemente en la evolución y en la ascensión del ser humano con el cuerpo físico, con el cuerpo biológico como traje puesto, como avatar. Por supuesto que este programa de supervivencia lo que hace también es proteger la información, porque ningún ser humano con ese programa activo puede conectar con la información que tiene en el ADN para poder despertar lo que tiene que despertar en este momento. Entonces, por eso es que, por si no se entendió, lo sintetizo, por eso es que estas herramientas que estamos trabajando en este momento son justamente para poder desactivar el programa de supervivencia que, entre otras cosas que ya conocemos, que lo que genera en los cuerpos humanos, nos daría la posibilidad de poder conectar con toda esta información que traemos desde siempre. Y los discos solares. Y los discos solares. Bueno, yo creo que en la misma pregunta hay una parte de la respuesta, Rodolfo. El salto es hacia adentro. El modo de ir a encontrar nuestros dones, lo que tanto le llama la gente o en la espiritualidad que se le llama la mejor versión de uno mismo,
solamente se encuentra cuando un ser humano se atreve a ir en una búsqueda interior, en una indagación profunda, que se indaga desde lo energético hasta lo humano, lo cotidiano, su lugar en la familia, su lugar en su trabajo. Entonces, un salto de conciencia, un salto ascensional es una entrada realmente conectada, con conciencia de una persona en sí mismo. Esa es nuestra intención siempre y nuestra búsqueda cuando acompañamos tanto a personas de manera individual como cuando los acompañamos grupalmente. Si bien se abren temas profundísimos, ascensionales y evolutivos, en cada uno de nuestros espacios nosotros estamos acompañando a que la persona se conozca firmemente a sí misma, porque sabemos que esa es la clave, el códice se abre desde ahí para poder expandirse. Es entrar para subir. Bien. ¿Y qué estamos creando? El que más está creando sos vos. Bueno, justamente parte de todo esto que les veníamos contando, un poco lo que dijo Paula, estoy trabajando profundamente en determinados sistemas o maneras de empezar a activar estos procesos, de empezar, por ejemplo, procesos vibracionales para poder corregir y equilibrar el sistema nervioso, procesos vibracionales para poder bajar el nivel de estrés de una persona y que empiece su organismo a recalibrarse y a poder entrar en equilibrio. Digamos que todo está relacionado con lo vibracional. Son todos procesos que van a estar divididos en distintas secuencias, con distintos enfoques y para de distintos aspectos y situaciones de la vida diaria de cualquier persona, porque esto no está enfocado a alguien que es solamente espiritual y que conoce de toda esta información de la que estamos hablando. Estamos hablando que todas las personas, por más que no conozcan esto, viven en un estado de supervivencia. Entonces, nosotros sabemos que la mejor forma de poder empezar a ayudar a que las personas comiencen a despertar su conciencia es empezar a solucionar estas situaciones generadas por este programa de supervivencia, y lo estamos buscando desde esta manera, desde las terapias vibracionales y desde procesos vibracionales muy profundos. Estamos yendo muy al cuerpo a partir de este año. Nosotros siempre nos sostuvimos verdaderamente con la energía, con la frecuencia, con la cuántica, a lo cual por supuesto que ese es nuestro hogar y ese es nuestro punto de contacto y donde traemos la información, pero a partir de ahora nosotros estamos haciendo que toda la herramienta, que todo lo sutil se vuelva cuerpo y que la persona dentro de sí misma logre encontrar sus puntos y desde ahí hacer el verdadero cambio y la verdadera evolución. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Sí. No sé, yo respondo lo que siento y hay un pulso de determinadas personas como si fueran, ¿viste los estudiantes eternos? Que entran en una carrera, que después sienten que no les alcanzó y que después quieren estudiar otra. Hay buscadores que pueden estar la vida buscando en una terapia, en otra terapia. Haciendo formaciones de esto, formaciones de lo otro, sí. Retiro acá, retiro allá, yendo y viniendo y buscando y buscando y buscando y buscando. Y no encuentran, no se encuentran. Y en realidad, como decíamos, como venimos diciendo desde el principio, en realidad lo que hay que hacer es empezar a meterse más adentro, porque en un punto llegás a darte cuenta que la información de afuera ni siquiera tiene que ver con vos. La información que es valiosa e importante para vos en este momento simplemente está dentro tuyo. Y están los programas que vos tenés que resolver para poder conectar. Entonces, perdón, dale. Volvemos a decir, nosotros sentimos que hay que ir hacia adentro y no tanto a buscar formaciones afuera todo el tiempo y probar esto y probar lo otro y nunca conectar con nada al final, ¿no? Digamos que esta nueva base que nosotros estamos teniendo es por la casuística y los años que hace que estamos dedicándonos a esto y sirviéndole a las personas. Y nos hemos dado cuenta de que la información por información
a nadie le mueve un pelo. Solamente aquel que encuentra, quiere decir, es como si, nada, aquel que se pone una frecuencia, aquel que se pone en un rol de voy a adquirir un nuevo hábito, voy a hacer una meditación durante todas las mañanas. Eso es un encontrador, aquel que permitió que la información que estaba buscando entre en su cuerpo, lo impacte y lo haga de verdad transformarse. Porque la información por información, la energía por la energía, la canalización por la canalización, si no hay fisicalidad, si no se pone el cuerpo, no hace nada. A ver, nosotros somos conscientes y cualquier persona, digamos que comprenda un poco de esto de lo espiritual, de que nosotros no somos solamente lo que está en este cuerpo físico, sino que nosotros tenemos un alma y arriba de nuestra alma ahí estamos conectados a una mónada que es una porción de nosotros mismos con un nivel evolutivo superior, ¿sí? Y que en cierta manera está fuera del velo que nosotros estamos al estar en cierta manera encarnados en este cuerpo físico. Entonces, bajar el cielo a la tierra tiene que ver con poder hacer en este cuerpo físico más espacio para poder encarnar una mayor porción de ese yo mío más elevado, de esa parte divina mía más elevada, ¿sí? Entonces, todos estos procesos que nosotros estamos hablando del cuerpo físico, de poder lograr esos equilibrios que hay que lograr, de adquirir los hábitos que hay que adquirir y de todo esto, es justamente para poder, incluso todos los procesos de limpieza emocional y de programas y de limpiezas energéticas y todo esto, es justamente para poder hacer más espacio, para poder elevar la frecuencia de este cuerpo físico, para poder estar en resonancia con una mayor porción de mi yo superior sería. Yo creo que lo resumiría, y va a parecer loco, ¿no? No estamos del todo encarnados. Es tan inmensa la estructura, la geometría de nuestro ser superior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, es tan enorme que en estos envases no entra todo. A medida que vamos evolucionando, es decir, vamos haciendo esta expansión biológica celular, que es a esto a donde estamos apuntando mucho más ahora, hacemos espacio en la célula verdaderamente y ahí es como si nuestro ser puede entrar a habitar más el cuerpo. Eso sería, queremos encarnar más, porque si hablamos de volver a conectarnos con estas civilizaciones que en un momento estuvieron en 12ª dimensión, realmente hacíamos viajes intergalácticos de alguna manera, en cuerpo y sin cuerpo. Entonces el punto, no es que vamos a llegar a eso hoy claramente, pero el punto es empezar a hacer ese espacio en la fisicalidad, que es lo mismo que terrenalidad, para que el cielo o esa frecuencia nuestra que está arriba pueda bajar, pueda descender y nos pueda habitar. Ese es tu rubro. Ese es tu rubro, así que habla tranquila. Todos tenemos un personaje. Esa porción que tenemos de ego, que es una porción energética, a la vez psíquica, psicológica, es necesaria para vivir en el planeta, nos hace ponernos, según las experiencias que vamos viviendo, una especie de máscara. Que no quiere decir que todas las máscaras o todos los personajes sean malos y no quiere decir tampoco que sean buenos. Voy a explicar. Tenemos la necesidad de vestir un alma con un traje físico, con este cuerpo que tengo en este momento. Eso sería ya una especie de máscara o de personaje para mi alma. A medida que voy teniendo experiencias en la vida, desde la niñez, la adolescencia, me voy poniendo en jaque con esa frecuencia con la que yo bajé, con esas posibilidades que voy despertando, y para moverme en el mundo material, en la dimensión física, busco esos personajes o esas máscaras para que se me haga de alguna manera lo más fácil, lo más agradable y con el mayor bienestar posible la encarnación que estoy aconteciendo. Aquí no podemos venir sin traje, sin máscara. Entonces, ¿qué es importante de esto?
Por eso yo decía, no es que todos los personajes son malos o las máscaras son malas. Conocerlas es lo que produce un quiebre en una persona. Porque yo puedo ser como madre de una manera, digamos, puedo tener un personaje materno y que además cuando yo lo conozco, puedo ir transformándolo. Porque suponete que yo tenga un personaje de madre sobreprotectora y que empiezo a ver en la dinámica familiar que a mis hijos eso les hace daño o no los deja crecer, no les da aire. Bueno, gracias a que yo reconozco de que esa no es María Paula, la esencia, ni el espíritu, ni el ser superior. Ese es un modo en el cual María Paula tuvo que adaptarse, bla, 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 y convertirse en madre en ese tiempo X. Entonces, conocer el personaje nos da siempre la posibilidad como de barajar, de volver a mezclar y barajar de nuevo, quiero decir, de volver a encontrarme y de decidir hoy, en el aquí y ahora, cuál es la mejor forma en la que yo tengo para, en este caso, hablando de la maternidad, de vincularme y de tener el personaje de madre. ¿Se entiende? Porque en un momento preguntabas cuál es la diferencia entre vivir en el personaje y vivir desde el ser. Desde el ser. La gran diferencia es que desde el personaje no terminás viviendo realmente desde la verdad, que es lo que nosotros sentimos que es el gran pilar que llevamos adelante en nuestra vida, ¿no? El ser es verdad absoluta y el personaje en cierta manera disfraza o toma una forma en base a las necesidades que yo tuve en algún momento. También es vivir en el pasado, ¿no? Porque es como si yo ese personaje lo formé como la consecuencia de alguna situación traumática, por llamarlo de alguna manera, y hoy lo sigo llevando adelante porque me quedó cómodo, porque me acostumbré a vivir así, pero realmente está ocultando la verdad de lo que yo soy, ¿sí? Que quizás es otra persona distinta a la que yo estoy mostrando. Entonces, yo creo que la respuesta a cuál es la diferencia entre vivir desde el ser y del personaje es que es esa, es la verdad, es que estás viviendo desde la verdad de lo que sos. Nosotros creemos que es algo que pasa acá. Es verdad que siempre se creyó que cuando uno elevaba su conciencia demasiado, directamente, bueno, es como si se abriera un portal y pasabas a otra dimensión donde se vibrara en esa conciencia. El salto de conciencia en realidad nosotros sentimos que es en la vida diaria y no tiene que ver solamente con si yo medito más y conecto con seres de otros planos, sino que tiene que ver cómo yo estoy vibrando en este momento, ¿no? Porque eso va a hacer que yo conecte con seres de otros planos realmente elevados. Tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo, tiene que ver con el cuidado de la alimentación, tiene que ver con cómo yo trato a mi cuerpo todo el día y a qué lo someto, ¿sí? El tema del cuidado con ejercicio físico, el tema de los niveles de estrés que puedo manejar por determinado trabajo donde estoy prisionero y yo creo que no tengo otra salida, pero sin embargo estoy como encasillado en eso. Entonces, realmente lograr un salto de conciencia, nosotros sentimos que es en la vida diaria y es acá, y es realmente tener una conciencia diferente de cómo vivimos la vida cotidiana. Y yo creo que como para hasta hacerlo más sencillo, tener una conciencia de las situaciones de la vida cotidiana quizás venga de un freno, me tomo un momento, me doy cuenta qué está pasando, elijo una manera diferente de responder en esa cotidianeidad, porque la conciencia no es más que una amplitud de registro con el que estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Ejemplo obvio, claro, en vez de enojarme, no sé, con Martín, porque deja la botella al costado del sillón del dormitorio. Es un hermoso lugar para dejar la botella. Y es un hermoso lugar para que yo eleve la conciencia. Claro, eso te estoy probando a ver cuán elevada la tenés. El punto es que en vez de responder como otras veces y decirle que la botella, que ahí, bla, 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 es respiro, suelto, comprendo que también la botella la puedo llevar yo y ahí estoy abriéndome a una respuesta diferente. Y esto no es
no es una bobada. Cuando un ser humano da una respuesta diferente, todo el cuerpo puso en marcha un mecanismo distinto de acción, haciendo una unión hasta neuronal diferente. Y si yo practico esto, que estos son los famosos hábitos, si yo practico actuar diferente, eso es realmente hacer un cambio de conciencia. ¿Querías hablar? No. Estaba por decir que el cambio de conciencia en ella ahí no estaría en hacer las cosas por el otro, ¿no? Que sería llevar la botella a ella, sino en cómo le impacta el hecho de que la botella está ahí y que antes se enojaba y quizás en ese momento, al simplemente levantarla y llevarla, lo que hace es no entrar ella en un circuito tóxico en el que quizás antes se metía por el enojo, ¿no? Que primero es con uno mismo, claro, y luego es con el otro. Claro. Entonces, nosotros estamos activando mucho esto de los pequeños actos cotidianos, donde vamos confirmando que un acto, un movimiento muscular, una acción verdaderamente cambia los circuitos neuronales intrafísicos. Eso es elevar la conciencia. Yo creo que... Completamente. Que esos eventos forman a la persona. Toda esa información de eso que pasó en un pasado no queda solamente en el pasado. Realmente muchas veces la misma psiqui de la persona logra olvidar lo que pasó, porque eso es un sistema de protección y de supervivencia justamente también. Olvidar un evento traumático para que no te torture durante toda tu vida. Otras personas no lo olvidan, pero en cierta manera como si adormecieran lo que realmente les pasó y el dolor y lo que les generó. Y toda esa información en realidad queda almacenada en el cuerpo físico, queda en lo que se le llama la memoria celular, en nuestros mismos órganos. Y yo creo que acá lo uno con esa pregunta que nos hiciste antes del personaje. Un evento traumático, un evento del pasado, es un gran alimento del personaje. Entonces, ¿dónde está? En el cuerpo, en las células, en el sistema nervioso, en nuestro estómago, en si tengo intestino irritable, en que si genero faringitis o laringitis cada 2x3. Nada de eso se fue. Hasta que uno no vuelve de una manera consciente, de una manera comprometida, pero no a buscar dolor, ni sufrimiento, ni embarrarse. Si uno vuelve acompañado, por ejemplo, de nosotros dos, donde tenemos experiencia en estos procesos de búsqueda y encuentro verdadero con el ser esencial, se hace, digamos que en algunas sesiones, en algunos meses, un recorrido muy profundo desde la biología, desde el cuerpo físico, hasta eso que sucedió y que estaba anclado. Lo que lo generó, digamos. Claro, y lo que lo generó. Y que estaba anclado en algún lugar del cuerpo. La historia es cuerpo. A ver, nuestra biografía es nuestra biología. Para que quede un poco más claro, ¿por qué no contás brevemente el tema de tu muela? Que ahí queda clarísimo y como para que entiendan cómo es esto que está guardado en el cuerpo, la información. Bueno, a ver, yo tuve un episodio que lo postergué durante 4 años y medio, que era una infección en una muela. Yo me negaba profundamente a ir a un implante, yo no quería, bajo ningún punto de vista, me resistía, todas fantasías mías. Bueno, todo y probaste un montón de cosas también, sí, ¿no? Para tratar de... Todo queriéndome escapar de las programaciones familiares. Acá el árbol genealógico siempre se hace presente, porque en realidad también lo que nos pasa ya le pasó a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi bisabuelo. Entonces, yo con toda la conciencia que tengo de cómo se van tejiendo las tramas y el cuerpo biológico, yo decía, no, yo no voy a ir a un implante, yo voy a lograr salir de esta situación, bla, bla, bla. Preciosamente no logré escapar del implante y cuando empieza el proceso para el implante y que extraen una de mis piezas dentarias, los 2 primeros días duermo casi los días enteros, es decir, ahí mi sistema nervioso me llevó de alguna manera a una vagotonía profunda y a una desconexión, porque para mí había sido muy fuerte emocionalmente hablando ese momento en el dentista.
Entonces yo duermo los 2 primeros días y en el tercer día se me empiezan a aparecer emociones, imágenes de una experiencia mía vivida a los 25 años y se me empieza a realmente armar adentro y yo poder volver a ver como si fuera en una película que lo que mi muela había guardado, que la infección que yo había sostenido durante 4 años y medio tenía que ver con silencios que tampoco eran tan conscientes todo el tiempo, pero tenían que ver con silencios, tenía que ver con actos en los cuales yo me había expuesto sin querer hacerlo. Entonces, cuando la muela salió, salió la memoria. Salió no solo la memoria de mis células, sino que salió un paquete energético de una Paula que había quedado en el tiempo y yo había creído que eso se había resuelto y no se resolvió, no se había resuelto allá. Lo empecé a resolver ahora y el cuento corto es que agradecí profundamente este proceso de implante porque si no había una gran toxicidad mía y una gran parte mía en sombra que yo no iba a poder nunca transformarla con la madurez y la conciencia que tengo hoy. Porque también ese evento le llevó a conectar con una parte de su personaje que ella no tenía visto. Entonces, claro, está todo concatenado con lo que venimos hablando anteriormente. Realmente así es como se hacen los procesos y así es como nosotros acompañamos a las personas a poder hacer los procesos consigo mismas, entender de que se te caiga una muela no es un evento fortuito, no tiene que ver solamente con que se te carió y un día se te rompió, sino que todo lo que pasa en nuestro cuerpo está mostrando una información y mostrando emociones, patrones, incluso traumas en otro momento de nuestra vida. Nosotros claro, creemos que cuando una persona está enferma, el sufrimiento que le genera esa enfermedad, el desequilibrio que genera en su cuerpo, no le permite elevar la frecuencia y la conciencia como debería para poder hacer este salto evolutivo del que venimos hablando. Entonces, nosotros hacemos muchísimo hincapié en tratar de justamente cambiar nuestros hábitos para poder mantener nuestro cuerpo lo más sano y saludable posible, para poder estar sin dolor, sin molestia, sin piedras en el camino para poder justamente levantar la conciencia. Siempre se creyó que para poder levantar la conciencia uno tenía que meditar todo el tiempo. Nosotros entendimos ahora que más que meditar todo el tiempo, tenemos que lograr estar en habitarnos todo el tiempo, estar en equilibrio en nuestro cuerpo todo el tiempo, porque mientras nosotros estemos en bienestar, nuestra conciencia se conecta automáticamente con lo que se tiene que conectar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede en el cuerpo puede ser o una gran ayuda para elevar la conciencia o puede ser una gran compresión y constricción para que podamos conquistar o lograr esa expansión, esa nueva comprensión. Los dolores físicos, en realidad, todo es frecuencia. Un pensamiento es una frecuencia, una emoción es una frecuencia, nuestro cuerpo es frecuencia y una enfermedad es frecuencia en desequilibrio. Es decir, una información que entró a nuestro cuerpo, que no la pudimos digerir, que no la pudimos metabolizar, que no lo pudimos decir, genera una distorsión frecuencial que en el órgano, que es frecuencia, genera la enfermedad, el síntoma, cálculos, edemas, infecciones, todo eso que sucede y que tiene nombre y apellido desde la medicina alópata es nada más ni nada menos que un bloqueo energético, una distorsión de la frecuencia original. Por lo tanto, en este punto de elevar la conciencia, de ascender y demás, ¿cómo vamos a elevarnos? ¿Cómo vamos a comprender más si tenemos adentro nuestro una distorsión que nos está confundiendo, nos distorsiona, nos hace sentir un montón de escenarios, que eso también se genera en la mente? Esas personas que viven preocupadas por una cosa o por otra, también es una distorsión frecuencial
que se aloja en cuerpo físico y que además empieza a disparar cientos y cientos de procesos mentales o sí, psicológicos. Si lo miramos hablando en frecuencia, ¿qué es el miedo? Es exactamente la frecuencia contraria al amor. Siempre las personas creen que lo contrario al amor es el odio, pero lo contrario al amor en frecuencia es el miedo. El miedo es una herramienta justamente de supervivencia, porque si yo tengo miedo a ir hacia ese lugar, quizás esa emoción está impidiendo de que yo me caiga en un precipicio, ¿sí? Entonces, en ese punto, el miedo me estaría salvando la vida. El tema es que el miedo en la vida cotidiana ya se transforma en un limitante o en el limitante más grande que cualquier ser humano puede tener. Porque yo por miedo siempre trato de mantenerme en mi lugar de confort, en el lugar conocido. Por miedo estoy en un trabajo, por miedo, digamos, a no poder sostenerme o a quedarme sin ¿cómo se llama? Sustento. Bueno, acabo de decir sostenerme, que no quería usar otra palabra. Sin tener dinero para vivir y para comer, hace que yo quizás me tenga que quedar en un trabajo en donde no estoy cómodo y porque creo que eso me da una estabilidad y en realidad es simplemente miedo a saltar y a poder probar algo diferente en donde puedo realmente explayarme como persona, como todo, ¿sí? Entonces, el miedo es una de las trampas más grandes que tiene el ser humano. Es una de las trampas más grandes que te impide conectar con lo que realmente sos. El miedo es un tema importante y profundo para poder... Yo creo que lo mejor que puede hacer una persona es conocer cuáles son sus miedos. Justamente cuando lo podemos poner sobre la mesa y entender de que esto no lo hago por miedo, bueno, me da la posibilidad de elegir quizás saltar. Porque la verdad es que la única forma de vencer el miedo es simplemente atravesándolo. No hay otra manera. El miedo no desaparece por sí solo. Desaparece cuando yo avanzo y me doy cuenta que lo que yo creía que iba a pasar, no pasó. Quizás pasó algo mejor. Yo podría decir que el miedo es como una forma pensamiento, una estructura que también viene con nosotros de generación en generación, también es heredada. El miedo pertenece a una energía que queda como residuo de este programa de supervivencia. El miedo es lo que no nos permite expandirnos, el miedo es lo que nos ajusta a personajes, el miedo es una frecuencia y una energía que va en contra de la evolución del ser humano en cualquiera de sus aspectos, a cualquier edad. Es más, si nos ponemos a mirar, los niños no tienen miedo. Al no estar intervenidos por la cultura, por la familia, por las programaciones, por los pensamientos de los adultos, un niño, claramente que si nosotros ahora tuviéramos que empezar a caminar, no lo haríamos porque tenemos miedo, tenemos ideas falsas sobre lo que somos y lo que de verdad va a resultar. Un niño no tiene miedo, por eso el niño gatea, por eso el niño camina, por eso el niño habla, porque el niño se anima, es auténtico, es espontáneo y sobre todo no conoce de restricciones. Un niño es completamente libre hasta que aparecemos los adultos y empezamos a cortarle las alas. Pero el miedo es lo opuesto al amor y realmente lo opuesto a la evolución y a la libertad. Nosotros podemos hacer una diferencia entre doler, algo nos puede doler, si a mí él me deja, yo entro en duelo, me va a doler, pero si me quedo sufriendo, es que yo he conectado patrones míos, por ejemplo, del pasado, he conectado mecanismos o circuitos neurológicos o mentales o psicológicos donde lo traigo una y otra vez y refuerzo la idea. Y genero creencias en base a esos patrones y esas conexiones. Y en cierta manera es como que sigo viviendo en el pasado todo el tiempo. Es como que sufrir fuera una consecuencia de alguien
que no se conoce lo suficiente, que no conoce sus dones de manera abierta y que siente claramente que está atrapado en un mecanismo y en un sistema, pero es mental. El sufrimiento es mental. El dolor puede ser físico, puede ser emocional, pero el sufrimiento es una intoxicación mental que los seres humanos nos hacemos con determinados temas, y yo creo que es porque tenemos miedo a no resolverlos. Es porque tenemos miedo o incertidumbre de cómo sería enfrentarme a una nueva realidad de mi vida, a un cambio. Las personas prefieren muchas veces quedarse sufriendo a animarse al cambio. Entonces acá está todo muy, muy mezclado de justamente lo que venimos hablando. Es un circuito mental obsoleto, chiquito, que comprime. ¿Qué querías decir? No, eso, contracturado te iba a decir. Contracturado, también. Señor. Yo creo que cuando uno empieza a elevar la conciencia, empieza a entender el sexo como lo que realmente es. Yo creo que el sexo y la unión sexual con una persona es una de los momentos más poderosos que puede experimentar el ser humano, si realmente lo hace con conciencia. Yo creo que cuando uno eleva realmente la conciencia, lo que hace es empezar a elegir como muy minuciosamente con quién comparte el sexo, con quién realmente se conecta y experimenta esa explosión e implosión que se genera energéticamente en un cuerpo físico cuando logra esos estados de éxtasis. Entonces, yo creo que realmente una persona con un nivel de conciencia alto, yo creo que empieza a entender que el sexo es una de las herramientas más poderosas que hay para poder manifestar, para poder crear, para poder generar y emanar vibraciones muy altas, muy profundas, pero sí empezás a cuidar mucho más tu energía sexual, a ver con quién te compartís, a ver con quién no, y empezás a sacralizar la unión sexual. Yo creo que es todo lo contrario a lo que dicen. Yo creo que buscas un sexo superior. Sí, es como cuando uno, al estar más sutil, más consciente, más conectado, quizás hasta elige, por ejemplo, no ir a un shopping porque le molesta a la gente o hay algo frecuencial donde hay diferentes campos. Entonces, yo creo que en esa frase hay encuentros sexuales que las personas con más conciencia eligen dejar de tener porque quizás se encuentran vacíos, porque quizás entienden que esa persona o ese vínculo no va a nutrirnos como nos debería nutrir. Porque una relación sexual es como... es otra instancia de comunicación profunda con uno mismo, fundamentalmente, y con el otro. Entonces, cuanta más conciencia uno tiene, uno se cuida más, uno se conecta, uno sabe a dónde, con quién, de qué manera. Si uno está en pareja, el sexo con conciencia es cada vez más elevado. Si uno está solo, también puede hacer de que esos encuentros sean cada vez con más conciencia y más elevados. Y cuando uno por ahí pasaba de pareja en pareja, ahí es donde viene un freno, pero no es un freno moral, es una sensación desde adentro donde la persona siente que así como, por ejemplo, elige no comer determinado alimento porque eso inflama o intoxica, en esa pregunta creo que es: yo elijo no tener esta relación porque me va a intoxicar, porque me va a desnutrir y porque no me va a llevar a ningún lado, o quizás a los viejos lugares que ya, como escalé más de mí misma, entiendo que eso ya no es más para mí.